Un empleador tiene un empleado que tiene una mala costumbre de que en el horario laboral hace lo que no debería hacer, utiliza el celular, tal vez en demasía. Está trabajando y en vez de ser productivo, está continuamente scrolleando, dirían los jóvenes, mirando Instagram, Facebook, navegando de acá para allá. Y el jefe lo reprime, le dice, no tendrías que estar haciendo esto. Y en algún momento este empleador como que le agarra la convicción de tener que hacerle caso al jefe. Le dura la convicción 5, 10, 15 minutos, pero hay como una tendencia, como una compulsión que tiene esta persona de nuevamente agarrar el celular y empezar otra vez con este ciclo. Parece que las convicciones no le duran. Y se repite este ciclo una y otra vez durante la semana hasta que finalmente se cansa el empleador y lo tiene que dejar ir. Y la pregunta que nos hacemos es, si ustedes fuesen ese empleador, ¿cuánto te duraría ese trabajador? ¿Te duraría un mes tal vez? ¿Semanas? ¿Días si somos un poco menos pacientes? Porque nadie quiere un trabajador que no sea obediente, alguien que no le quedan dentro suyo las órdenes, alguien que sea desobediente, alguien que está mirando continuamente el celular. ¿Por qué no aprovechamos hoy, en esta mañana, para saludarnos una vez más al que está al lado nuestro sin movernos y brevemente decirlo, qué bueno que estás en la casa de Dios y nos exhortamos, usemos menos el celular. Ahora, qué bueno que estás en la casa de Dios, usemos menos el celular. Se extiende la exhortación, usemos menos el celular. Ay, qué identificado que me siento con este empleador. Claro, cuando tenemos esta situación, nos preguntamos qué haríamos con esta persona si nosotros estuviésemos en la posición de jefe. Porque todo cambia, ¿no? Si es un empleador, claro, lo dejamos ir. Pero ¿qué pasa si yo no estoy hablando de mi empleado, si no estoy hablando de mi hijo de 2 años, al quien continuamente tengo que reprender y decirle, Jere, por favor, deja el celular de lado? Lo agarra, y yo no es que se lo doy continuamente, sino que le estoy prohibiendo continuamente, y veo en sus ojitos que me mira, y tiene una convicción, le voy a hacer caso a mi padre. 5 segundos, para luego volver a su pecado por la corrupción que hay a través de la caída en su vida. ¿Qué hago con este niño? Claro, no lo puedo echar de casa, no debería. Ganas a veces nos faltan. Pero todo cambia dependiendo de quién es o qué relación tenemos con aquella persona cuyas convicciones le faltan o no le duran tanto. Y la persona que encarna esta pelea entre la convicción y la debilidad es ni más ni menos que Pedro. Esta persona llamada por Cristo Jesús la roca. Hay una gran expectativa en Pedro, porque cuando se encuentra por primera vez con Cristo, acá en el primer capítulo de Juan, dice que lo mira a Jesús y le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y lo que hace Cristo Jesús es cambiarle el nombre, la identidad, porque el Señor tiene el poder para cambiar nuestras vidas, nuestros nombres. No éramos nadie, hijos de la perdición, y ahora somos hijos del reino. Pero no significa solamente esto, porque Pedro era un seguidor de Juan y ahora se convierte en un seguidor de Cristo, por el llamamiento divino de nuestro Señor. Esta gran expectativa es como que se empieza a cumplir a lo largo del Evangelio de Juan con el capítulo 6. De repente todos quieren desertar a Cristo y Jesús, un poco desafiando a sus discípulos, le dice, ¿ustedes también me quieren dejar? Y como hoy cantamos en las canciones de la mañana es, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendía, Pedro conocía, Pedro tuvo una experiencia con el Cristo vivo y por lo tanto puede confesar, no puede ir a ningún otro lado, porque solo en vos hay palabras de vida eterna. Pedro está convencido de seguir a Cristo y si creen que no es así, seguimos más adelante cuando Cristo está siendo tomado, apresado para ser crucificado, y Pedro en ese lugar, con valentía, agarra una espada y le corta
la oreja a una persona llamada Malco. ¿Quieren convicción? Acá tienen a Pedro. Claro, todo esto queda en la nada cuando nos adentramos al pasaje que nos leyó Jean esta mañana. Cuando Pedro de repente, aquella persona que tenía grandes convicciones, de repente no tiene ninguna en una situación crucial. Nos preguntamos qué pasa entonces cuando la voluntad o las convicciones no nos alcanzan. ¿Qué pasa cuando la fuerza de voluntad o lo que nosotros nos hemos convencido de hacer en algún momento, de repente es como que se caen en un momento crucial? Es el primer punto. Y cuando vemos el pasaje, ya hay señales, evidencias de que algo anda mal en la vida de Pedro. Cuando dice el versículo 15 y 16, dice que Pedro y otro discípulo seguían a Jesús y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Una situación en donde está Pedro fuera del recinto en donde Cristo está siendo juzgado. Y claro, literalmente eso significa que está afuera, del otro lado de la puerta. Pero Juan es un maestro de describirnos las situaciones con palabras que tienen doble sentido, porque no solamente se encuentra fuera del recinto, sino que se queda fuera del Salvador a quien había prometido seguir. Pedro, cuando está diciendo acá que se queda fuera, está hablando en un nivel metafórico de la palabra, en donde Pedro está siguiendo de lejos o alejado de Dios. Como lo dice un teólogo, Pedro estaba dentro, se le había dado la concesión de estar cerca del tribunal, pero sin embargo Pedro actúa como un extraño, un outsider, lo que queda dramáticamente claro en el versículo siguiente. Claro, un extraño, uno que está fuera, uno que no sigue a Cristo Jesús. De repente Pedro, aquel que tenía convicciones, empezamos a ver que el texto nos empieza a señalar de que Pedro está alejándose de su Salvador. Y las cosas empiezan a empeorar en el versículo 17 cuando entra y la portera le pregunta, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? La portera era la persona que identificaba a aquellos que entraban. Y cuando le pregunta, ¿no eres tú? En realidad el original es suave. Porque se espera que la persona le responda, no soy un seguidor de Jesús. Casi sin amenaza, una persona que no te puede hacer nada. Pedro dice que se aterroriza en ese momento y le niega a Jesús, no lo soy. Y le negó por primera vez. Pedro le negó. Y tal vez el propósito de la negación era simplemente para poder estar en ese patio siguiendo de cerca a Jesús. Pero como dice otro teólogo, claro, una vez que uno empieza a negar a Cristo y empieza a fallarle, hay una espiral descendente en donde el pecado se va sumando y de repente nos encontramos negándole 3 veces, como sucede en el próximo versículo. Pedro seguía de pie calentándose y le dicen, ¿tú eres un seguidor? Y dice, no lo soy. Y después viene una tercera persona, yo te vi en el huerto. Y Pedro le negó y en ese instante cantó el gallo. Casi en ese cántico de gallo, como si fuese la voz misma de Cristo Jesús, que le recuerda, Pedro, acabas de negar a aquel en el cual vos estabas convencido de que ibas a seguir toda tu vida. Una persona empieza a caer por las sugestiones de Satanás, dice Calvino. Dice que esto no para a menos que el Señor intervenga en nuestras vidas. ¿Dónde quedó el Pedro convencido? Pedro sabía todo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde quedó el Pedro que levantó la espada para seguir a su Salvador? ¿Dónde quedó ese Pedro? Lamentablemente, hoy nos encontramos que a pesar de sus convicciones iniciales, Pedro cae. Y nos lamentamos por la condición humana tendiente de abandonar al Dios que amamos. Porque no nos engañemos, Pedro amaba a Cristo. Pero la debilidad que estaba en él le llevó en ese lugar clave, en el momento más difícil de Cristo, a abandonarle y a negarle. Lamentamos, como dice el himno, manantial de vida eterna, o manantial de gracia. Oh, cuán propenso estoy a vagar, Señor, yo lo siento. Cuán propenso
alejarme del Dios que amo. La condición humana que nos hace alejarnos de aquel a quien amamos. Nos duele, nos lamentamos porque queremos seguir de cerca a Cristo, pero nos encontramos muchas veces afuera, por una espiral descendente en el cual no tiene fin. Entonces la primera pregunta que nos hicimos era, ¿qué pasa cuando las convicciones no nos alcanzan? Y tal vez la respuesta no se encuentra en querer hacer algo al respecto, sino simplemente empezar por esto, por reconocer que a pesar de que amamos a Cristo, somos tan débiles que tendemos a abandonarle. Necesitamos de su intervención divina porque las convicciones humanas no nos alcanzan. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo seguimos este camino cuando ya le fallamos a Cristo? No solamente una vez, sino le negamos continuamente. Porque claro, la situación de Pedro no es simplemente un problema de Pedro, sino que es un problema de la humanidad. Nosotros tendemos a negar a nuestro Maestro. Nosotros tendremos a perder nuestras convicciones en el camino. ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando trabajaba en textil, iba hacia el local donde estaban los rollos de tela. Y había un niño pequeño que estaba saltando de un rollo hacia otro. Una altura considerable, el chico era pequeño. Yo decía, este chico pobrecito se va a pegar un palo. La verdad que tenía mucho miedo por él. Y si yo fuese el padre de este niño, le diría, quédate quieto y portate bien. Pero el padre de este niño hace algo diferente. Dice que agarra al niño y lo empieza a animar. Dale que vos podés. Digo, no, se va a caer tu niño. Pero el chico salta de un rollo hacia otro, empoderado por el papá. Claro, tratando de crearle en él una fuerza de convicción y autosuficiencia, como llevándolo a que vos podés. Y lo que es una historia, creo yo, hermosa, de un padre que empodera a su niño, en realidad también es un reflejo de una sociedad que nos quiere empoderar a ser personas autosuficientes e independientes. Claro, nadie quiere que el hijo esté hace 40, 50 años en casa todavía. Che, ¿cuándo te vas a ir de acá? Es así, amén, para lo que dice la gente adulta. No quiero que esté mi niño acá. Pero mientras la sociedad entiende que la madurez, y ciertamente es positiva, el independizarnos y hacernos autosuficientes, en la fe, la madurez es lo contrario. La madurez espiritual pasa por depender más y más de Dios. Reza Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre y maldito que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal donde nadie habita. Una persona que confía en el hombre, una persona que confía en sí misma. La tendencia del ser humano es ser autosuficiente y alejada de Dios. Y no obstante, la palabra nos está diciendo el otro paradigma de que en vez de confiar en nosotros mismos, hermanos, confiemos en el Dios que nos llama a confiar en Él. Será como un árbol plantado junto a aguas, que extienden sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes, y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. La persona que a contramano de lo que la sociedad dicta, que tenemos que ser autosuficientes e independientes de Dios, se apoya en dependencia continua al Dios que le llama a venir hacia Él. El paradigma del Evangelio es que a medida que vamos creciendo en la gracia, no nos hacemos más autosuficientes de Dios, sino nos hacemos más dependientes del Dios que necesitamos continuamente, porque las convicciones me quedan cortas y la fuerza de voluntad no me alcanza. Necesito confiar en Dios. ¿Y cuál es la base de esta confianza que tengo en Dios? Es precisamente el carácter de Dios. Un carácter en el cual en su bondad nos restauró con su gracia restauradora.
Esa gracia en la cual nos reconcilió con Él por medio de Cristo Jesús. ¿Qué festejamos en la Pascua? Dolemos la crucifixión de nuestro amado Señor, pero celebramos la resurrección en victoria. Porque a partir de lo que Cristo hizo por nosotros, fuimos reconciliados con el Padre. Hoy tenemos reconciliación con nuestro Dios porque Él nos restauró en una relación inquebrantable, de tal manera que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy somos llamados a confiar en Dios una vez más porque, claro, todo se trata de la relación con quien tenemos. Y si tenemos una relación de padre e hijo con el Dios que creó los cielos y la tierra, entonces podemos apoyarnos en Él. El Dios que no nos llama a la independencia espiritual, sino que nos llama a confiar continuamente en Él, basados en la gracia que nos restauró y nos permitió llamarlo a Él Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro. Podemos llamarlo Padre porque Él nos reconcilió, nos restauró con Él. ¿Cómo seguir este camino cuando soy una persona débil, a quienes las convicciones les quedan cortas? Confiando en el Dios que nos restauró, en el Dios que nos llama a sus hijos y sus hijas. Entonces salto a la tercera pregunta y la última. ¿Significa entonces que mi esfuerzo no vale nada? ¿Significa que solamente tengo que confiar y quedarme tirado esperando la providencia de Dios? Y la respuesta, por supuesto, es que no. Ya que la fe redimida lleva a una fe activa. Una fe redimida, una fe restaurada es una fe activa que se mueve en dirección hacia Cristo. Y si no me creen, nos fijamos en lo que sucede acá con Pedro mismo. En el epílogo del Evangelio de Juan, capítulo 21, una situación famosa. Pedro se encuentra con el maestro, se saca la ropa o se pone la ropa, se tira al agua, se encuentra con Cristo, desayuna con Él. Y en ese momento el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada cántico de gallo. Una pregunta que habrá dolido. Porque con el corazón amamos al Señor, pero con nuestros actos nos cuesta. Y no obstante, hay una promesa que Jesucristo le hace a Él. Dice, cuando eras más joven, vos te vestías a ti mismo e ibas donde vos querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde vos no quieras ir. Jesús le está prometiendo a Pedro que llegará un momento en donde Pedro va a ser llevado a morir a pesar de que él no quiere morir. Y lo que es una promesa cruel para cualquier ser humano, para Pedro es una palabra dulce. Porque Jesucristo le está prometiendo a Pedro de lo que vos no pudiste hacer, que es morir por mí, lo vas a hacer el día de mañana. Porque yo voy a estar con vos, dándote esa fuerza. Pedro, en un momento, dice en Hechos capítulo 12, que cuando Jacobo fue muerto, uno de los 12, Pedro también estaba a punto de morir. Y no obstante, ¿qué es lo que haríamos si estuviésemos a punto de morir? Tal vez nerviosos, tensos, con contractura en la cárcel. Pedro no dormía. Pedro, no es el momento para dormir, es el momento para orar, para clamar por tu vida. No, Pedro dormía antes de dormir. La paz que tenía Pedro. No sabemos cómo murió Pedro según la palabra, pero la Escritura dice que Pedro murió en la época de Nerón. Y Pedro murió crucificado. Pero murió crucificado boca abajo. Y la razón, cuenta la tradición, por la cual fue crucificado boca abajo, fue porque cuando lo estaban crucificando dijo, no, boca abajo.
No puedo morir de la misma manera que mi maestro. El cobarde Pedro, que no tuvo la convicción de poder confirmar su identidad como discípulo, se encuentra crucificado boca abajo, haciendo una declaración de amor al Cristo que lo salvó. Porque las convicciones fueron redimidas a partir de una fe que fue creciendo. Hay un término que me encanta, se llama exudación o exudar la fe. A veces creemos que la fe es simplemente algo puntual que nosotros tenemos en el momento, pero la fe es algo que se va edificando, que luego es revelado en momentos clave. Tenía un pastor que decía, bastante bizarra la ilustración, que si él entendía que había alguien que se estaba ahogando, se repetía a sí mismo, si se está ahogando a alguien, salta a rescatarlo. Si se está ahogando a alguien, salta a rescatarlo. Y se repetía todo el tiempo y digo, pensá en otra cosa. No pienses, pero dice que él se repetía todo el tiempo eso. ¿Por qué? Porque él quería estar lo suficientemente convencido en su mente para que cuando llegue la ocasión de que tiene que saltar por alguien, ¿qué va a hacer? La mecanización del pensamiento lo llevaría a actuar. ¿Dije que era bizarro o no era bizarro? Pero la fe cristiana no funciona así. La fe es algo que vamos edificando a partir del Espíritu Santo que nos va moldeando, a partir de nuestros fracasos y la restauración que tenemos en Cristo. Una edificación continua de nuestra fe, siendo moldeados a la imagen de Dios en Cristo Jesús. La necesidad de continuamente crecer y ser tocados por el dulce amor de nuestro Salvador continuamente. Tal vez el desafío que tenemos hoy es permitirnos ser edificados o buscar el lugar en donde nuestra fe sea edificada, en un ministerio, en una decisión con respecto a nuestros bienes materiales, en una decisión de participar en algo que tal vez estaba rehusando hacerlo, en un lugar en donde pueda ser edificada mi fe, de tal manera que cuando toque la ocasión exude la gracia restauradora de Cristo en hechos concretos. Entre tanto, nos remitimos a la gracia de Dios, confesándole nuestra debilidad, oh Señor, no puedo. Y al mismo tiempo confiando en el Dios que nos restaura continuamente. Cierro con el mismo himno, Manantial de Gracia. La tercera estrofa es: pronto estoy a estar lejos de Cristo y a alejarme de mi Dios. Y hoy mi corazón te rindo, haz lo tuyo, oh Señor. La cuarta estrofa, no obstante, hace una declaración de fe y de victoria. Sin pecado en ese día, cuando al fin te pueda ver, de tu gracia soberana, revestido cantaré. Cumple pronto tu promesa, no te tardes, vuelve ya. Y hasta el día en que yo te vea, yo confío en que tu poder me guardará. Padre Celestial, en esta mañana, reunidos hoy en este servicio dominical, te agradecemos por tu iglesia, porque hoy reunidos juntos, levantamos la voz en adoración, recordando el inmenso amor de Cristo, que derramó su vida por nosotros. Aquella persona que invirtió su sangre para comprarnos en su gloria. Oh, Padre, somos débiles, prestos a caer, prestos a abandonarte, prestos a que nuestras convicciones no duren. Por eso no confiamos en nosotros, ni en nuestras fuerzas, sino confiamos en ti. Danos convicciones redimidas en Cristo, no apoyándonos en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos amó. Y pedimos que sea así, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo. Amén.